con ustedes. Todavía nos queda un día más. El día de mañana vamos a estar acá y vamos a estar impartiendo palabra del Señor. No se lo pierda. Y primero Dios, vamos a hacer lo posible de estar nuevamente en algún tiempo, ¿verdad? Que el Señor nos lo ponga y podamos hacerlo para gloria de Él. Amén. Yo quiero tratar un tema que el Señor inquietó en mi vida y que ha hecho cuestiones trascendentes, cuestiones trascendentales en nuestras vidas. Fíjese que hay temas, la mayoría de los temas son importantes en nuestras vidas, ¿sí? Son importantes porque nos recuerdan cosas en nuestra vida. Pero hoy nosotros necesitamos abarcar un tema que es esencial, ¿sí? Esencial, o sea, sin esto no podemos caminar. Y esto es la autoridad espiritual. Amén. Miren, esto es como decir que nosotros queremos caminar, pero no tenemos pies. Así es. Pero es que yo voy para allá. ¿Y dónde están tus pies? Es tan esencial como eso. Es tan esencial como querer caminar, pero no tener pies. ¿Sí? Querer avanzar y no solamente no tener autoridad o no entender, porque tal vez tenemos la autoridad, pero no la entendemos. Y es un tema que trasciende en nuestra vida espiritual y en nuestra vida cotidiana día con día. Muchas personas pueden pensar que para hablar de autoridad, obviamente tenemos que hablar de sumisión. Y esto es tan cierto como un dicho que existe, como una frase muy famosa que existe, que dice que sin sumisión no podemos cumplir su misión. ¿Sí? Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 13, verso del 1 en adelante. Y vamos a ver bases bíblicas que nos hablan a través de su palabra, que nos hablan acerca de la autoridad espiritual. ¿Sí? Veamos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Padre, abre nuestra mente, nuestro corazón. Quita todo velo, Señor, para que podamos ver lo que tú quieres mostrarnos a través de tu palabra. Que sea tu palabra en nosotros, que atraviese, Señor, nuestro ser hasta llegar a los tuétanos, Padre. Y sea esa espada de dos filos, Señor, que afecte, Señor, hasta nuestras generaciones para gloria tuya. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta semilla, Señor, incorruptible de tu palabra, llene nuestro ser de manera que pueda fructificar al 100% para gloria y honra tuya. Amén y amén. Dele un aplauso a la palabra. Déselo fuerte. La palabra del Señor va a ser. Ok. Sométase. Vamos a leerlo despacio, ¿sí? Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quién se tiene que someter? ¿Solo los hijos de Dios? Hermano, este es un principio para todas las personas. ¿Cuántas personas hay aquí? Gloria a Dios. Entonces, mire, sométanse todos. Dice, así que sométanse todos.
a las autoridades superiores. Sométanse solo los que están abajo, no, sométanse todos. Eso es una cadena, hermano. Todo aquel que tiene a quien entregarle cuentas, ¿sí?, nunca va a entregar cuentas por sí mismo. Todo aquel que tiene a quien entregarle cuentas nunca será netamente responsable de sus actos o de lo mismo que de lo que él mismo ha hecho. Si usted tiene a alguien como autoridad, ¿sí?, y se somete a esa autoridad, esa persona incluso va a dar cuentas del aspecto en el que usted se somete a él. Porque, por ejemplo, yo puedo someterme a mi jefe en el trabajo. Y entonces, si yo hago algo mal, aparte de caerme a mí, me cae también ¿a quién? A mi jefe. ¿Sí? Pero mi jefe es responsable sobre lo que yo hago, porque él debió haberme guiado. ¿Le damos, me dice amén ahí? ¿Cuántos dicen amén? Les dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. En primer lugar, dice, el por qué. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos a nuestras autoridades. Número 2, dice, porque no hay autoridad sino de parte ¿de quién? De Dios. Entonces, mire, hermano, muchas veces nosotros nos topamos con que tenemos a una persona que no nos agrada por encima de nosotros y no queremos respetarla. Y esto es en todo aspecto de nuestras vidas. En todo aspecto de nuestras vidas. En lo familiar, ¿sí? En lo familiar sabemos que la cabeza es el varón. La palabra lo dice. En nuestro trabajo podemos verlo. Es que no me gusta que me manden. ¿Sí? No me gusta. ¿Me entiendes? O sea, tenemos... en alguna ocasión escuché a alguien que dijo, ¿saben qué? Yo renuncio, le dijo al jefe. ¿Renuncia? Sí, renuncio. ¿Por qué? Es que no me gusta que me manden. Y renuncio, yo voy a poner mi compañía. Y vino él y puso su compañía. Dijo, y le dijo a la esposa, mira, le dijo así, ya estoy cansado de mi jefe. Estoy cansado de tener un jefe. Necesito empezar yo mismo y ser mi propio jefe. De pronto le dicen, ¿me regalas el agua? Sí, no sé de quién es esto. Y de pronto la persona resulta que empieza a tener clientes. Cliente número 1, cliente número 2, cliente número 3, cliente número 4. Dice, estoy teniendo éxito. Qué bueno, le dice. Y le dice la esposa un día que no llegó temprano a la casa, le dice, hey, le dice, ahora que estás teniendo éxito, estás viniendo más tarde, le dijo. Sí, le dijo, pero es que estoy trabajando y mi cliente me exige que termine hoy. ¿Ok? Aquel hombre ya no tenía un jefe. Ahora él tenía muchos jefes. Muchas veces nosotros queremos saltarnos el principio de la autoridad y decir, salirnos de lo que Dios ha establecido. Y Dios ha establecido ese orden. La autoridad es un orden establecido por Dios para que nosotros seamos sometidos y que tengamos la bendición de Él. Y hay muchos aspectos que nosotros podemos ver que se están deteniendo a causa de que no respetamos a nuestra autoridad. La Biblia también dice que no se puede servir a dos señores. Amén. Entonces yo no puedo escoger mi autoridad. La autoridad, ¿quién la escoge? ¿Quién la escoge? Dios escoge la autoridad. ¿No te gusta la autoridad que tienes? También la palabra dice que Él pone y quita reyes.
eso quiere decir que me cae mal ese presidente. Yo puedo renegar en contra de mi presidente, o podemos renegar en contra de nuestras autoridades, nuestros presidentes, nuestras autoridades, los policías, lo que sea, nuestras autoridades, podemos renegar de ellos, pero escuche, renegar de ellos nos somete a otra ley. Y aquí lo dice la palabra. Mire, dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. A lo establecido por Dios resiste. ¿Eso qué quiere decir? Simple, que estás en contra, o estamos en contra de lo que Dios ha establecido. Estamos en contra de Dios. Y eso es grave. Yo le voy a decir por qué más adelante. Dice: de modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Alguien me dijo: bueno, esto es lo literal, pero usted sabe que siempre nos vamos al rema. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que la palabra establece. Sométase a su autoridad espiritual. Y no estoy hablando solamente de aquí, obviamente estoy hablando de su pastor, de su pastora, de los líderes que el Señor vaya estableciendo. Tiene que someterse a la autoridad, porque acarreamos condenación cuando no nos sometemos a la autoridad. Yo estoy acá, y para poder estar acá, el Señor abrió puertas para poder estar en este lugar. Pero antes de estar en este lugar, yo llamé a Nueva York, ¿sí? Y pedí permiso con mi apóstol, el apóstol Pedro Urias, Iglesia PDC Internacional. Él es mi cobertura, él es mi autoridad. Y tiene tal autoridad que yo le he dicho a él: pastor, cuando usted quiera y cuando usted necesite, puede llamar a mis hijos o a mi esposa y preguntar cómo estoy yo. Amén. Eso se tiene que dar. ¿Por qué? Porque él es mi autoridad y yo lo he aceptado como autoridad. Y al someterme yo a esta autoridad, estoy alineado a la voluntad perfecta de Dios en mi vida. Y hay cosas que no se dan o que no se daban hasta que yo tuve una autoridad sobre mí. Entonces la iglesia de Cristo tiene que entender que la autoridad nos quita mucho. No respetar la autoridad nos saca del reino a ese punto. Mire, y ni siquiera Dios dice: el que se salga de la autoridad lo saco del reino. No lo dice, porque eso es automático, eso es literal, eso es una manera instantánea. En el momento que yo me salto la autoridad, si usted va a ir a un lugar, o si yo tengo que salir a otra iglesia, incluso me dice, yo le llamo a mi pastor y: pastor, me invitaron de tal lugar, ¿puedo ir a predicar? Hay momentos el pastor me dice: no puedes, tienes que estar en tal lugar. Y yo quería ir, ¿verdad? Y no le digo: pastor, pero mire, porque eso es respetar la autoridad. Respetar la autoridad no es hacer lo que yo quiero, no es avisar. Respetar la autoridad es someterme, es hacer que Él, ¿sí?, me someta a lo que Él quiere a través de la persona que está sobre mi vida. ¿Sí? Mire, yo sé que hoy no es para decir amén, ¿sí? ¿Sí? Pero dicen por ahí que pajarito que no canta, algo tiene en la garganta. ¿Sí? Entonces, yo también tengo algo en la garganta, pero no sé qué es desde que llegué. Pero, usted me entiende. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son pajaritos? ¿Son cantores o no? Mire, pues, una vez
una persona llegó a mi casa y me dijo: pastor, me dijo, usted que tiene el don de liberación, me dijo, porque la otra vez vi que usted oró por una persona y pues pasó algo ahí y fue liberada la persona. Usted que tiene ese don, puede orar por alguien que me llegó a pedir que orara por alguien. Entonces yo me quedé así, don de liberación, dije yo. Y empecé a buscar, empecé a buscar la palabra para ver si eso existía. Yo, pero no en el momento literal, sino que bajando libros en la mente. ¿Dónde? Y el Señor me habló en el momento. Me dijo: eso no existe. Entonces, usted se me queda viendo raro. Claro que existe la liberación. Lo aclaro. La liberación sí existe. Lo que no hay es un don para liberar. Lo que hay para liberar es autoridad. Eso es lo que hay. Ahora, ¿por qué? Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 19, verso 13. Hechos 19, 13. ¿Ya lo tiene? Pero algunos judíos, exorcistas ambulantes, ¿la vio? Dice en otra versión, dice vagabundos. ¿Sí? ¿Qué es un vagabundo? Una persona que no tiene casa. Vagabundo, ¿sabe qué? Hoy su casa es aquí, mañana es su casa aquí, pasado su casa aquí. ¿Sí? Usted lo ve por todos lados. ¿Y a dónde vas? A la iglesia. ¿Y a qué iglesia vas? Yo soy de todas, yo voy a todos lados. Porque el que ¿y quién es tu autoridad? Dios. Vagabundos. Estás de aquí para allá, de aquí para allá, ¿sí? Andas de aquí para allá. Muchas gracias. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es un vagabundo ese o no? No tiene casa. Ahí donde le dé la noche, ahí se queda. Ese es un vagabundo. Mire pues, exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. ¿Sabe qué es lo curioso? Que un vagabundo que no tiene autoridad siempre intenta. ¿No le ha pasado a usted que usted ora por algo y eso no sucede? Sigamos. Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Mire pues, aquí hay algo bien curioso, porque la palabra dice que él estaba conjurando por el que conjuraba. ¿Sí? ¿Sabe cómo es eso? Es como llegar a un lugar y decir: buenas, yo soy el tío del primo, del hermano, del vecino que vive en la esquina a 2 cuadras, a la par de la Casa Verde, de un hermano del presidente. ¿Me deja entrar? ¿Me voy a entender? Entonces, de una u otra manera, el Señor está diciéndonos, mire lo que nos está diciendo, que estos estaban intentando conjurar. Estaban intentando conjurar. De una u otra manera, muchas veces nosotros sí entendemos. ¿Cuántos creen que los demonios salen? Los demonios tienen que salir. Las enfermedades se tienen que ir. ¿Sí? Las tribulaciones tienen que cesar. Nosotros tenemos autoridad para hacer cesar lo que el Señor nos ha prometido en nuestras vidas. Amén.
Eso tiene que pasar, los milagros tienen que suceder, los milagros suceden, eso está bien. Ahora, ¿cómo suceden? Una de las cosas más esenciales para que cosas extraordinarias y sobrenaturales sucedan es que tenemos que tener autoridad. Y miren, vaya conmigo al verso 19. Ellos estaban intentando y decían, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero respondiendo el espíritu malo, ¿cómo dice? Respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco. Escuche, el enemigo se mueve bajo leyes espirituales. Así que no vengamos con que yo no le hago caso a mi pastor ni me sujeto a nadie porque soy independiente. Porque si nosotros no respetamos al de arriba, ninguno de los de abajo nos va a respetar, ni el diablo. Ni el diablo. Tenemos que respetar, tenemos que vivir bajo autoridad. Y mire lo que dice: pero respondiendo el espíritu malo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. ¿Por qué los demonios no se sujetan? No tenía autoridad. Muchas veces el Señor nos ha dado autoridad a través de su palabra para echar fuera enfermedades, para reprender demonios, para poder ejercer nuestra autoridad como jefes de hogar en la casa. ¿Usted se da cuenta? Una persona, yo conocí a un general del ejército, y yo recuerdo que una vez iba con él, él estaba dándome un tour en un lugar del ejército ahí en Guatemala. Cuando entramos y vino, él necesitaba hacer algo y llamó a un soldado. Soldado, le dijo así, y el soldado corrió, pero así se puso al frente y le dijo: pecho, le dijo, se tiró, firmes, pecho, firmes, pecho, firmes, y así tenía autoridad y no necesitó gritar nada, no necesitó mirar, pecho, firme, no necesitó nada. Los galones decían que él era mayor, ¿sí? Y él de esa forma no lo honra solo a él, sino honra también a la patria que representa. Muchas veces nosotros nos toca ser los soldados rasos, que nos dicen: pecho, firmes, pecho, firmes, pecho, firmes. Pero de esa manera, tanto el más pequeño como el más grande está honrando el reino de Dios al que pertenece. No hay mayor honra que tú puedas hacerle al reino de Dios. Entonces, podemos tener autoridad si nosotros nos sometemos. ¿Por qué ellos no tenían la autoridad de decir: hey, en el nombre de Jesús vengo y te echo fuera? No tenían esa autoridad. Simple y llanamente no tenían esa autoridad, porque Jesús no se las había delegado. Entonces ellos tenían que decir: en el nombre del Jesús
que predica Pablo. No hay autoridad sino delegada por Dios. Lo primero que nosotros hacemos para respetar a nuestra autoridad es reconocer la autoridad de Dios en él. Reconoce la autoridad de Dios. ¿Reconoces la autoridad de Dios en tu pastor? ¿Reconoces la autoridad de Dios en tu esposo? ¿Reconoces la autoridad de Dios en tus padres? ¿Reconoces la autoridad de Dios en tus maestros, en tus jefes, en las personas que Dios ha puesto sobre tu vida? La autoridad de Dios. Ah, hermano, es que ese no es cristiano. No importa. El Señor, escuche, no estoy hablando de la iglesia, pero si está hablando de su trabajo, el Señor va a honrarlo a usted, porque usted, bajo el principio de Él, lo obedece en todo ámbito. Bajo el principio. Se ve, hermano, mire, ¿a quién cree que van a poner cuando alguien es así? Chispa. Hey, hermano, venga para acá. Barre, trapea. Él hace, él siempre está buscando. Conozco una persona que habían 5 personas antes que él, pero cuando llegó, él empezó a hacer caso y todo el mundo le decía que era así chaquetero, dicen, allá en Guatemala, que pues estaba ahí tratando de ganarse el puesto. Pues sí, porque la autoridad siempre te posiciona en un primer lugar, te pone en prioridad para que Dios haga algo contigo. Entonces te van a obedecer. Y un día aquellos que se burlaban de él, el que sí estaba bajo autoridad, tuvieron que obedecerle. Hermano, muchas veces nosotros hemos estado cautivos en pecados, hemos estado cautivos en cosas muy propias, ¿verdad? Que cada uno de nosotros conocemos en nuestro corazón. Cautivos, pecado, cuestiones de ligaduras en nuestras vidas, ataduras en nuestras vidas, y nos dejamos dominar. Y nosotros quisiéramos decirle a ese pecado que no nos deja, que parece chicle, ¿verdad? Que tratamos y tratamos y no nos deja, nos queremos dejar. Háblele con autoridad y va a ver que si no se va. Háblele con autoridad. Mire, esa situación de escasez, de pobreza, hermano, háblele con autoridad. Y no se trata de decirle, bueno, pobreza, te vas. No, sométase a los lineamientos que Dios estableció, y entonces la pobreza se va a ir. Y hermano, la palabra de Dios dice: yo reprenderé al devorador. No dice que uno lo va a reprender. Nosotros no necesitamos emplear la autoridad, la manera de emplear de autoridad en nuestros diezmos. Cuando nosotros entregamos nuestros diezmos de una manera fiel, ¿sabe qué sucede? Automáticamente el Padre dice: este tiene autoridad. Te vas, diablo, en el nombre de Jesús. La pobreza se va de esta casa, de este lugar, en el nombre de Jesús. Se va, el mismo Padre lo saca. Él lo saca. Lo que pasa es que no es fácil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Pero los resultados son viables, son fieles. Entonces, una muestra de que nosotros necesitamos autoridad, estar bajo autoridad, para que muchas de las cosas que están alrededor de nosotros, muchas de las promesas, las está deteniendo la falta de autoridad. Pastor, yo tengo promesa, yo soy profeta, y pastor, yo soy apóstol, yo soy pastor. El Señor me dijo que venía a ser próspero, y de plano ya se le olvidó. No se le olvidó, es que somos nosotros los que estamos fuera del contexto que Él nos ha alineado. Metámonos en el rol de la autoridad y el cumplimiento de sus promesas va a empezar a venir. Estamos deteniendo, no es Él. Quiero que vaya conmigo a Mateo 8:5.
Mateo 8:5. ¿Ya lo tiene? Entrando Jesús en Capernaum, vino un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Mire pues, ¿quién dio instrucciones? ¿Quién dijo que iba a hacer? ¿Quién dijo de qué manera lo iba a hacer? ¿Quién lo dijo? Diga conmigo, Jesús. Jesús tenía un plan. Jesús tenía un plan de bien para aquella petición. Muchas veces nosotros venimos con peticiones delante del Señor, pero a veces: Señor, te exijo, le decimos casi, ¿qué? Es que el Señor lo tiene que hacer porque Él prometió que el bien y la misericordia me van a seguir. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa? A veces nosotros no reconocemos autoridad cuando oramos. El Padre nos dice: miren, yo voy a hacer algo, le dijo. Ya con eso yo me había quedado tranquilo, pero mire lo que pasa, mire pues. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿No era eso suficiente, hermano? Eso era suficiente. Para mí era suficiente, hermano. Cuando hermano, muchas veces yo me he puesto a pensar que antes era más fácil, porque Jesús te hablaba directamente. Decía: mira, yo voy a ir a tu casa. Yo con eso de acá, qué bueno. Yo sé que le pase lo que le pase, si Jesús viene a mi casa, algo va a pasar. Pero mire cómo insiste. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. El que respeta autoridad, antes de respetar autoridad, tiene la humildad. Sin humildad no vas a tener autoridad. Algo que estorba la autoridad siempre es la falta de humildad en nuestro corazón. Mira, hermano, yo sé que yo he venido predicando y a usted le ha gustado la palabra que he dado, pero hoy quizás no viene con ese ámbito de revelación, pero viene con una verdad que sin esto no vas a poder caminar. Y le prometo que más adelante hay revelación. Pero estoy seguro, de algo estoy seguro, es que este centurión insistió, pero bajó la cabeza. Era humilde. Dijo: Señor, no entres a mi casa. Hazlo como tú quieras, pero a mi casa no. Sí, yo soy indigno. El Señor lo va a hacer porque yo soy lo máximo, decimos muchas veces nosotros. El Señor lo va a hacer porque Él es misericordioso. El Señor lo va a hacer porque te ama. El Señor lo va a hacer porque te lo pediste. El Señor lo va a hacer. No lo va a hacer porque tú lo mandas a Él. Lo va a hacer porque tú te humillaste y reconociste que Él puede hacerlo. ¿Cuál es la petición que traes ante el Señor? Mire, no soy digno de que entres en mi techo, solamente di la palabra. Y respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire, ¿cómo sabía él que iba a sanar? ¿Cómo sabía él que iba a sanar? La respuesta está a continuación. Dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va. Y digo al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Mi hermano, ¿cuántos tienen fe? ¿Cuántos creen que Dios los va a prosperar? ¿Cuántos creen que Dios les va a levantar, les va a cumplir las promesas que les ha hecho? ¿Cuántos lo creen? ¿Tiene fe para eso?
Denle un aplauso si quiere. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que tiene fe para saber que Dios puede darnos cosas grandes! ¿Cuántos tienen fe de que Dios va a hacer más grande esta iglesia? ¿Ah que sí? ¿Cuántos tienen fe de que Dios les va a dar lo propio? ¿Verdad que sí? Mira, hermano, es bien fácil tener fe para lo que Él nos va a dar a nosotros. Pero ¿qué hay de tener fe para aceptar la autoridad que Él ha puesto sobre nosotros? Se acabaron los amenes. Para aceptar autoridad se necesita la misma fe que tienes para entender que Él te va a sanar, que Él te va a liberar y que va a hacer un cambio en tu vida. La misma fe se necesita para tener autoridad. Esta persona, mire, ese romano le dice al Señor: hey, no te preocupes, le dice. Tú no tienes que venir a mi casa. Solo di la palabra. Solo háblalo. Porque yo entiendo el principio de autoridad que hay en ti. Y tú no necesitas ir. Tú no necesitas enviar la palabra nada más. Porque la palabra te obedece. Todo lo que tú dices se cumple. Todo lo que tú dices se hace. Entonces yo entiendo, Señor. ¿Sabes por qué entiendo? Porque estoy bajo autoridad. Y si a mí me piden algo, yo lo hago. Y si yo pido algo, también lo hacen. Necesitas estar bajo autoridad. Miren, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado ¿tanta qué? Repita conmigo: fe. Ni aún en Israel. Ni aún mire, hermano, el pueblo de Israel era grande. Y cuando habla de Israel, es de Israel, o sea, desde Jacob para abajo. Y yo conozco en la palabra que hubieron muchos hombres de fe. Y el Señor dice: ni ahí, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Tú puedes llegar a tener más fe, no por lo que crees que va a venir, sino por la autoridad que reconoces. Esa es la fe. Ahí vas a obtener fe. Hermano, los discípulos le dijeron a Jesús: hey, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Y muchos de nosotros queremos que Dios aumente nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Lo que necesitamos es reconocer la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y entonces, hermano, nosotros les vamos a hablar a las enfermedades y se van a tener que ir. Le vamos a tener que hablar a los demonios y se van a tener que ir. Hay cosas que no se van de nuestra vida aunque les gritemos. Ahí estamos como aquel que le pasó, ¿verdad? Dice que a alguien le pasó, que estaba mal de decirle fuera, le decía al demonio fuera, fuera, y fuera. Y entonces el demonio se voltea bravo y le dice: no se dice fuera, le dijo, se dice fuera. Eso es solo para ver si está despierto. ¿Quieres tener autoridad? Tienes que estar bajo autoridad. Todos nosotros necesitamos aceptar y bendecir a nuestras autoridades. Gracias por lo que nos has dado. Gracias, Señor. No seas un vagabundo.
No seas un vagabundo. De aquí para allá. Y es que yo respeto tanto la autoridad que me sujeto a todas. No funciona. No se puede servir a dos señores. No va a funcionar. Te aseguro que vas a tener problemas allá, vas a tener problemas aquí, vas a tener... No funciona. Dice su palabra, sigamos leyendo. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Usted ha oído, es que pues esto puede ser progresivo, eso no tiene autoridad. Qué fácil decir, vamos a ir a orar por los enfermos. Ok, oremos pues. ¿Por qué no se sana? Es que no es la voluntad de Dios. Puede ser que no sea la voluntad de Dios, pero si no ha sanado ningún enfermo, yo creería que tú tienes que revisar tu autoridad. Pues yo no estoy diciendo que no es la voluntad de Dios, pues no quiere decir que solo porque tú tengas autoridad, el Señor siempre te va a respaldar en todo lo que tú digas. Sí, escucha, lo que te puedo garantizar yo es que teniendo autoridad seguramente pasará bajo la voluntad de Él. Hay cosas que no suceden porque no nos sometemos. Y estamos ore y ore y ore y ore. ¿Cuántos tienen peticiones aquí? ¿Estás bajo autoridad? Mire pues, Jesús tenía un plan, le dice, yo voy a ir a tu casa. ¿Y sabe qué? Jesús cambió sus planes. Se lo voy a explicar más fácil. Jesús le dijo, mira, sí, pero espérate. ¿Sí? A muchos de nosotros el Señor nos tiene así, sí, pero espérate. Y nosotros decimos, está bien, espero. Aquel no, que él dijo, Señor, discúlpame, es que yo estoy bajo autoridad. No ha habido nunca vi tanta fe. Ya, fue hecho. ¿Necesitas un milagro así? No se lo pidas a Dios, Señor, yo lo necesito, pero lo necesito para ayer. Métete bajo la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida. Y hasta Jesús va a cambiar sus planes y decir, con este no me puedo tardar. Que sea hecho ya, que sea hecho ya, que sea hecho ya. No he encontrado tanta fe en Israel. Y le menciona a Abraham, a Isaac y Jacob. Y a Abraham le dicen, ¿cómo le dicen a Abraham? Padre de la fe. Yo me explico cómo el Señor se atrevió a decir Abraham, Isaac, y vendrán muchos, dijo. Pero este tiene más fe que todos. ¿Cómo pudo superar ese nivel de fe? Solo con autoridad. Solo por decir, yo estoy bajo autoridad. Por eso lo entiendo, Señor. Hay mucha gente que quizás le ha costado estar bajo autoridad. Pero hoy el Señor hace un llamado a tu vida. Y hay varios principios. Mire, Juan 19:11. Juan 19:11. ¿Ya lo tiene? No podemos tener ninguna autoridad si no es puesta por Dios. Dice, respondió Jesús, ninguna potestad tendrás contra mí si no fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado,
mayor pecado tiene. Ninguna autoridad existe si no es delegada. ¿Por quién? Eres el que te ha puesto como autoridad a quien te ha puesto por autoridad. Entró otra vez al pretorio, dice el verso 9, y dijo Jesús: ¿dónde está? ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? No le contestaba Pilato: mire, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada por el de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Estaban tratando de enjuiciar al Señor. El Señor sabe a quién se somete. Amén. Mateo 28, 18, rápidamente. Mateo 28, 18 y 19. ¿Ya lo tienen? Vamos a esperar que cambie. Mateo 28, 18 y 19. Dice el 18: y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada, ¿dónde? Y en la tierra, en el cielo y en la. Por tanto, id y haced discípulos. Amén. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El principio de la autoridad fue delegado para anunciar el Evangelio. Muchos de nosotros estamos fuera de la autoridad porque no anunciamos el Evangelio. Anunciar el Evangelio, hablar de Dios, evangelizar, traer a alguien a la iglesia, llenar las sillas que están vacías. Eso es reconocer y ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Mire pues, Romanos 13, del 1 al 2, que leímos antes, dice que no recibimos condenación. Romanos 13, 1 y 2, dice que por medio de la autoridad, cuando nosotros reconocemos autoridad, no recibimos condenación. Y aparte, segunda de Corintios 13, 10, voy a irme rápido. Dice que hay edificación. Segunda de Corintios 13:10. Segunda de Corintios 13:10 dice que hay edificación. Dice, mire, por tanto os escribo esto, ausente, no por tratar presente con dureza, conforme a la potestad que el Señor me ha dado, ¿para qué? Y no para destrucción. Mire, hay autoridad mal utilizada. Cuando hablamos de autoridad, Dios te delegó autoridad, pero la puedes usar mal. Al diablo le delegaron autoridad y la usó mal. A Saúl le delegaron autoridad y la usó mal. No se trata solamente de estar bajo autoridad, sino cuando Dios te haya dado la autoridad, que la uses con temor y temblor de Él. Porque yo sé que Dios va a entregar autoridad. Mire, esta iglesia, aquí, yo espero que lo reciba. Aquí están únicamente los líderes. Solo los líderes están aquí. De la gente, de los miles que vienen, solo los líderes están aquí.
Si Dios, escucha bien, si Dios decidió hablarte a ti, llamarte a ti, porque tú eres un líder, eres una primicia y tú vas a formar a otros que vengan. Entonces eso, hermano, se va a cumplir en tu vida. Tú vas a poder tener esa potestad que el Señor le dio. Ahí mire, dice, ¿para qué? Para edificación. Yo sé que algunos ya tienen autoridad aquí sobre otros. Y aquí quiero terminar esta enseñanza. Dice la palabra de Dios en el Salmo 23. ¿Cómo dice la palabra del Señor en el Salmo 23? A ver. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. ¿Qué más dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y aquí a esto quería llegar, porque tú estarás conmigo. Dice, tu vara, ¿para qué sirve la vara? La vara es para, mire, la Biblia dice que corrige a tu hijo con vara. ¿Sí? No va a ir a agarrar una vara de verdad, hermano. Mire pues, la vara lo que significa es corrección. ¿A quién le gusta la corrección? Qué feo cuando lo corrigen a uno, ¿verdad? Corrección. Tu vara y tu cayado. ¿Para qué sirve el cayado? Para que estemos callados. No es para eso. El cayado era una vara que tenía una forma de gancho o circular al final, ¿verdad? Ese es un cayado, la diferencia de la vara con el cayado. ¿Para qué servía el cayado? Pues cuando una oveja se iba muy lejos o muy en un lugar inalcanzable, el pastor iba y la jalaba así, y para eso servía el cayado. El cayado sirve para atraerte al redil. Aló, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué te has hecho? ¿Y a usted qué pues? Déjate agarrar con el cayado. Hermano, estás faltando mucho. Sí, pero es mi vida. Ay, entonces, ¿cuál vida le entregaste al Señor? Déjate guiar. Ahora bien, yo sé que aquí hay muchos líderes, como le digo, aquí están solo los líderes de la iglesia de Cristo que viene. Yo pensé que usted iba a decir amén, pues, pero de todos modos el Señor lo va a cumplir. Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Voy a venir pronto y yo sé que van a haber cambios grandes, cosas buenas que van a suceder. Y mire pues, tu vara y tu cayado me infundirán ¿qué? ¿Cómo es que lo corrijan a uno y que lo jalen a uno a la fuerza? Le puede infundir aliento a uno. ¿Cómo es eso, verdad? Pero Él lo hace. Así que líder, ¿dónde están los líderes? No vinieron. Bueno. Dijeron amén los hermanos allá en Facebook. ¿Dónde están los líderes? Cuando a usted le toque usar el cayado y la vara, asegúrese de que infunda aliento. ¿Sabe por qué? Porque la vara y el cayado podrían lastimar. Y hay gente lastimada en las iglesias porque los han corregido
con vara y con cayado, pero no les han infundido aliento. ¿Y sabe qué? El aliento es consuelo, es amor y es Espíritu Santo. ¿Me ayudas? Gloria al Señor. Como hijos de Dios se nos ha delegado autoridad. Primera de Pedro 2, del 13 al 15. ¿Cómo le digo? Hoy no es para quizás emocionarse, no es un mensaje de esos emocionantes. Le digo que no se pierda el día de mañana. Pero estoy seguro que esto va a cambiar, va a transformar su vida. Si usted lo recibe. Hoy, mire hermano, hoy usted está recibiendo vara y callado. ¿Sí? Si usted se sale del callado, mire, usted se la está poniendo difícil. Déjese atraer. Déjese meter en el redil. Pastor, pero yo no estoy de acuerdo con esto y con lo otro. No sea cabrita, sea oveja. ¿Sí? No sea cabrita, sea oveja. Las cabritas, miren hermano, ya andan saltando de un lado para otro. Las cabritas, ¿sabe qué hacen las cabras? De todo comen. No dejen las botellas por ahí porque de todo comen. Todos lados. Le voy a decir algo que yo les digo a los hermanos en la iglesia. Usted tiene una dieta, ¿sí? Como pastores nos esforzamos para que usted tenga una formación continua. Y si usted no va en esa formación y de repente come de otro lado y deja de comer su dieta, usted va a ser una oveja enferma. Cuando las ovejas se salen del redil, dice que los pastores las van a traer. Lo primero que hacen es, las ovejas tienen los agujeros de la nariz, las fosas nasales muy abiertas. Y si ellos se salen del lugar en donde están comiendo, donde le tienen su comida reservada, se van y ¿sabe qué pasa? Comen de cualquier lado y entonces se les meten gusanos. Eso es real. Eso sí sucede. Y no recuerdo yo si fue Discovery o National Geographic donde lo vi. Pero el pastor tiene que inmovilizar a la oveja porque no se deja. Entonces le agarra las patas, la pone boca abajo y la forza. Y le pone aceite en la nariz, aceite mineral. Y mire, ahí vienen todos los gusanos, hermano. Y dice, ya está bien. Ya se puede ir la oveja y ser libre. Y regresa al redil a donde pertenece. ¿Sí? Muchas veces nosotros no entendemos esa parte. Seamos sumisos a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y entonces vamos a ser edificados para la gloria del Señor. Póngase de pie, póngase de pie. Gracias, Señor Jesús. La autoridad espiritual. ¿Quiere tener autoridad para echar fuera demonios? ¿Quiere tener autoridad para declarar que las enfermedades van a ser disipadas? Que los problemas incluso de casa. ¿Quiere decirle, Señor, cámbiame a este marido que sea más? ¿Quiere tener esa autoridad? Sométase a sus autoridades. Yo sé que a todos nos cuesta eso.
Levante sus manos, quiero orar por usted. Señor, te damos gracias en esta noche. Creemos y entendemos que tú eres bueno, Señor. Tú has establecido principios y lineamientos que debemos seguir para que tu reino sea establecido en nuestras vidas. Padre, no queremos ser ilegales espirituales. Queremos estar legalmente en el reino de Dios. Para estar legalmente tengo que respetar las autoridades y tengo que entender que tú has establecido una autoridad en esta iglesia, Señor. Aprovechando que no están, ¿por qué no bendice a sus autoridades? ¿Sí? Vamos, levante sus manos. Yo quiero hacer algo hoy. La administración de hoy va a ser una liberación que usted va a tener. Póngame atención, porque solo el que no me ponga atención seguramente no va a hacerlo. Mire pues, si usted respeta la autoridad de Dios que Dios ha establecido en esta casa, dice: Señor, yo hoy voy a pasar al frente en señal de que reconozco la autoridad que tú has puesto en esta casa. Y usted va a empezar a ver que usted no va a necesitar esperar para su milagro, sino que los milagros sean hechos instantáneos en el nombre de Jesús. Véngase al frente, usted que reconoce. Solo los que reconocen, solo los que reconocen. Yo recuerdo el día que hice esto en la iglesia, la gente corrió, literalmente corrió al frente. Solo si tú reconoces es la autoridad. Y dile: Señor, esta es mi casa. Habla con el Señor y dile: Señor, los pastores Belis son nuestros pastores. Son la gente que tú has puesto sobre mi vida. Vamos, habla con Él. Si tú eres un invitado esta noche, no te sientas mal. Reconoce a tu autoridad ahí en tu lugar. Dile: mi autoridad es el pastor fulano. Vamos, reconoce a tu autoridad. No desaproveches este momento. Tienes que reconocer la autoridad porque Dios quiere bendecir tu casa. Aleluya. Aleluya. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por esta iglesia, Señor. Lo que tú has traído a esta casa. Sí, Señor. Llénanos, Señor. Llénanos, Señor Jesús. Llénanos, Señor Jesús. Úngenos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, hoy oramos, Señor. Vamos, ora por tus autoridades. Las autoridades de tu casa. Por tu mamá, por tu papá.
Ora por tus autoridades. Ora por tu padre espiritual también. Vamos, ora por cada uno de tus autoridades. Dile: Señor, he estado esperando por un milagro, pero ahora entiendo que estando bajo autoridad, yo voy a declarar, Padre, en el nombre de Jesús, que mi autoridad, bendigo a mi autoridad. Vamos, dígaselo. Bendigo a mi autoridad. Bendigo a mi autoridad. Gracias, Padre. Padre, bendice al apóstol. Bendice al apóstol Pedro Urías, Señor, allá donde está mi autoridad. Bendecimos, bendigo a mi apóstol. Yo también estoy orando por mi autoridad. Ora por tu autoridad. Y Señor, yo reconozco que tú lo has puesto sobre mi vida. Y ese reconocimiento también merece honra. Bendícelo, Señor. Glorifícate en su vida. Gracias, Padre, por la autoridad que tú has puesto sobre mí. Entiendo que la autoridad es el camino de bendición para mi vida. La autoridad es la ruta de mi milagro. Hoy, Padre, bendigo mi autoridad. Bendigo a mi autoridad. Bendigo a mis padres. Bendigo a mi madre, Señor. Bendigo mi autoridad. Señor, yo bendigo las autoridades de cada uno de los que están en este lugar. Proclamamos tu gloria en esta casa. Amén y amén. Bendito es tu nombre, Señor. De esta manera, Señor, despedimos este servicio. Señor, hoy salimos de este lugar transformados, reformados. Que sea para gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Fuerte, fuerte a Él. Autoridad espiritual. No te pierdas el día de mañana. No te pierdas el día de mañana y vamos a impartir el último tema. Recuerde que el mejor vino se